Comenzamos con la próxima actividad, tal como lo habíamos anunciado. Gracias por seguir con nosotros. Diálogo entre Juan Carlos Monedero y Ricardo Foster, aquí en Foro Nacional y Latinoamericano Nueva Independencia. Muchos temas vamos a abordar. Es un diálogo en realidad entre ellos, pero yo me asomo por la ventana y vamos a tratar de aprovechar al máximo los minutos. Bueno, ya lo mencionábamos. Ricardo Monedero es sociólogo, politólogo, español, está con nosotros. Y Ricardo Foster es el titular de la Secretaría de Coordinación Estratégica para Pensamiento Nacional, uno de los responsables de que estos foros existan y también una de las personalidades que me va a ayudar a entender este diálogo América Latina-Europa. Quiero empezar con Grecia, porque los análisis pueden ser compartidos, pero las visiones y los sentimientos pueden ser diferentes desde donde los miremos. Grecia acaba de decir no a un nuevo paquetazo, a un nuevo chantaje de organismos de financiamiento internacional. Ricardo Foster, ¿qué se siente cuando se habla de Grecia en este 2015? A ver, yo creo que estamos, la verdad, en un momento muy particular, que puede ser un momento bisagra, así como la ola que generaron los indignados en España abrió la posibilidad de mirar de otro modo lo que está sucediendo en Europa. Creo que el triunfo de Syriza y lo que ha sido el último domingo la respuesta del pueblo griego de un modo extraordinariamente digno, abre la posibilidad que parecía muy difícil de imaginar pocos años atrás de una Europa mediterránea capaz de rebelarse, capaz de romper lo que Juan Carlos planteaba en la mesa anterior como una dura hegemonía neoliberal, y esto siempre hay que decirlo y nunca hay que perderlo de vista. El neoliberalismo, esa hegemonía, es mucho más que un dominio económico y estuvo muy bien planteado. Tiene que ver con la construcción del sentido común, de la subjetividad, del lenguaje, de las representaciones culturales que dominan la época. Por eso que una mayoría del pueblo griego, sabiendo que decir no es enfrentarse a consecuencias, es enfrentarse a un poder despiadado, sin embargo ha dicho que no. Abre una nueva escena, incluso, y Juan Carlos lo podrá, me parece, plantear mejor que yo, rebota fuertemente sobre España, porque si la respuesta hubiera sido el sí, la resignación, aceptar el chantaje, perder la capacidad de la disputa, muy probablemente el movimiento expansivo que hoy recorre la vida española a través de una experiencia como la de Podemos y de otros espacios, se hubiera sentido muy golpeada y no sé si resignada, pero sabiendo que la lucha iba a ser mucho más compleja, a contracorriente. Desde esa perspectiva, también para América del Sur sería algo fundamental. ¿Pensaste, Ricardo, perdona, en Argentina, sí, 2001, 2003, refinanciamiento de la deuda, quita de la deuda? ¿Pensamos en Argentina y lo que vivíamos? Los espejos nos devuelven imágenes, pero las imágenes también vienen diferentes, distorsionadas, invertidas. La historia de la Europa de los últimos 30 años no es homologable a la historia de Sudamérica desde la dictadura hasta el estallido del 2001. Nosotros atravesamos durante 25 años una ola de terrorismo de Estado y terrorismo económico que destruyó, por lo menos en Argentina, la trama social, la trama industrial, la trama económica y la trama de los derechos. Me parece que Europa está observando, y de un modo muy complejo, la profunda desestructuración de una apuesta que durante mucho tiempo le dio forma al estado de bienestar. Y también está teniendo que lidiar con el miedo, teniendo que lidiar también con el goce, entre comillas, de una determinada práctica, de una determinada forma de vivir la vida, la cotidianidad, con un modo de construir individualismo en el interior de esas sociedades. Creo que hay correspondencias, hay experiencias que se pueden transmitir, sobre todo
la manera como nuestras sociedades en un determinado momento rompen con la estructura de esa hegemonía, cómo dan vuelta en gran medida la página del neoliberalismo en términos de dominación económica. Falta mucho todavía para dar vuelta a la página de la hegemonía cultural. Pero creo que es posible y necesario, y estos encuentros y estos diálogos apuntan a eso, crear las condiciones para poder comparar, para poder intercambiar, para poder mirarnos, discutir entre nosotros y sentir que no estamos solos, que hoy América del Sur puede encontrarse con los compañeros del Mediterráneo europeo, con los españoles griegos, con los hermanos españoles, griegos, discutir con ellos y abrir también posibilidades de ruptura en otros espacios. Pero también, y esto es algo a conversar con Juan Carlos, es fundamental romper la mirada brutal y prejuiciosa que el establishment mediático europeo, incluso el establishment mediático disque progresista en Europa, ha construido sobre las experiencias político-democráticas de Sudamérica. Por eso estos diálogos son fundamentales. Vamos a hablar de populismo enseguida. Antes de eso, Juan Carlos, cuando se celebraba en la Plaza Sintagma en Grecia, se celebraba también en España. ¿Por qué? El no masivo al paquetazo. Claro, porque las realidades son las mismas. Antes decía que me sentía aquí como en la madre patria de todos los que creemos en la transformación, y he de reconocer que hay una cosa que ayuda mucho, y es que nos insulta igual El País que Clarín. Entonces, ese tipo de ataques te hacen sentirte parte, ¿no?, de un mismo proceso de transformación. Igual ocurre, ¿no? Hay una cosa que es muy fascinante, y es como las fuerzas conservadoras nunca se equivocan en atacar a determinados movimientos que siempre identifican como cuestionadores del statu quo, y nunca se equivocan. En cambio, la izquierda a menudo mete la pata. O sea, la izquierda a menudo está, fíjate, el Partido Comunista griego, estando yendo contra Tsipras, ¿no?, que es una cosa, como dices, no estáis entendiendo absolutamente nada. Yo creo que en Europa estamos pagando el precio de olvidarnos de que las luchas de ayer son los derechos de hoy y que las luchas de hoy son los derechos de mañana. En Europa no hay acción colectiva desde el mayo del 68, que ya se dice. Es decir, no ha habido un movimiento popular capaz de permear con capacidad de transformación las estructuras estatales y las políticas públicas. Y entonces hemos ido perdiendo posiciones. Yo creo que hay dos hitos que ahora nos estallan, ¿no? Uno es en los 70, cuando quiebra el modelo keynesiano, la guerra del Yom Kippur, subida de los precios del petróleo, pérdida de la productividad de las empresas occidentales, y es cuando vienen, ¿no?, con el punto de inflexión en el 73, en el golpe de Estado contra Allende, vienen los monetaristas. Viene Hayek, viene Friedman, y en ese momento la izquierda, que había basculado en torno a los principios keynesianos de intervención del Estado en la economía, se queda sin herramientas y le entra un tremendo complejo. El segundo gran golpe, antes, en el año 75, Huntington, que lo hemos mencionado hoy en la mesa, Huntington, junto con un japonés y un francés, hacen un informe lateral donde plantean el programa de máximos del modelo neoliberal, que se cumple a día de hoy al 100%. Es espectacular ver un libro del año 75 convertir los parlamentos en órganos técnicos, vaciar de ideología los partidos políticos, identificar a los partidos con un líder para que la militancia no tenga importancia, financiar privadamente los partidos políticos para que no dependan de la financiación de los militantes, hacer una OTAN intelectual, controlar los medios de comunicación, vaciar las universidades para que no sean semilleros de gente crítica, ir contra los excesos, lo que llaman de los excesos de democracia, y terminar con las exigencias al Estado. Todo eso, que es un modelo teórico, lo plantearon en el 75 y lo van cumpliendo. Es decir, quiero con esto decir que es que el modelo neoliberal lleva 40 años. Claro. 40 años con una idea clara e imponiéndose, controlando las universidades, las revistas, controlando los medios de comunicación. Ellos lo tienen claro. Y después el segundo gran golpe es cuando en el año 91 se cae la Unión Soviética. Y entonces las élites económicas europeas dicen, ya no tenemos que
seguir financiando el Estado social, porque el riesgo de transformación ha desaparecido. Y es un punto de inflexión que se nota de manera radical en Italia, se nota en Japón, se nota en el conjunto del cierre de la Unión Soviética. ¿Y qué ocurre? Que ahí poco a poco nos van limitando los derechos que conseguimos después de la Segunda Guerra Mundial. Y una mentira, que era, antes he dicho en la mesa que había una cosa que ojalá aprendan ustedes de nosotros, porque lo tenemos más reciente, y es que nosotros caímos en la ensoñación de que los derechos son irreversibles. Y pensábamos en términos teóricos, con un señor que se llamaba Marshall, que es el que pone en el debate teórico los derechos de ciudadanía. Él planteaba que los derechos son acumulables y reversibles, derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, y de repente los europeos pensamos, no, esto ya es para siempre. Así como se ganan, se pierden. Pues claro, en el momento en que tú dejas de pelear por ellos, los pierdes. ¿Y qué ocurre? Que los perdieron en América Latina, pero como teníamos ese bienestar complaciente, como que no le dimos mucha importancia. Ahora, cuando de repente América Latina se pone en pie de guerra contra su saqueo, el sistema, que siempre se ajusta por el eslabón más débil, dice, ¿y ahora la debilidad dónde está? Porque si la debilidad ya no está en América Latina, si la debilidad no está en Asia, con una China pujante, no está en Rusia, en África ya la hemos devastado, ¿quién es débil? Europa. Y por eso regresa a nosotros. Y por eso, ahora la discusión que tenemos en Europa, que es la ventana de oportunidad de los cambios, son las desigualdades. ¿Por qué? Porque al venir el modelo neoliberal ha golpeado unos sectores que los ha proletarizado. Y todavía tenemos la memoria de hace 10 años que vivíamos bien. El riesgo ahora mismo de Europa, la pelea, es que esas desigualdades se conviertan en algo natural, que es lo que le pasó a América Latina. Permitime una cosa, porque me parece que es bien interesante para jugar en comparación con la experiencia latinoamericana. En el caso de la Argentina, el momento de inflexión comienza con el terrorismo de Estado en el 76. Ya había comenzado previamente con el final del gobierno de Isabel Perón, con el Rodrigazo, un cambio de matriz económica, pero la posibilidad de invertir los términos de la distribución de la renta en la Argentina, la disputa histórica desde el primer peronismo, se da bajo la forma del terrorismo de Estado, de la masacre, del aniquilamiento, de la destrucción de los derechos. Y la paradoja extraordinaria es que al retornar la democracia en nuestros países, el espíritu y la esperanza de la transición democrática va a ser rápidamente devorada por la radicalización del laboratorio neoliberal en América Latina. Es una paradoja trágica para nuestra historia. Recuperamos Estado de Derecho, recuperamos libertades. Todos sabemos lo que significa recuperar libertades y Estado de Derecho después de haber vivido experiencias dictatoriales. Pero en ese mismo momento también comienza a neutralizarse la vida democrática, a ir hacia una democracia cada vez más fosilizada, más vacía. Y en el mismo momento histórico en que eso va ocurriendo, avanza el proyecto neoliberal sobre nuestras sociedades y América Latina entra quizás en su noche social más oscura. Claro. Destrucción económica, expulsión del trabajo, exclusión, miseria. Y lo sorprendente es que los procesos de cambio que comienzan a darse ya a partir del siglo XXI van a poner en discusión no solamente el orden económico neoliberal, sino también las formas de representación, que ahí me parece que tiene que ver en parte con lo que está sucediendo hoy en Europa. Claro, hay una cosa que ustedes saben que España es un país muy católico y también muy anticlerical. Y un maestro mío nos decía que Dios es más peligroso muerto que vivo, pro de Nietzsche, ¿no? De la muerte de Dios. Él decía, Dios es más peligroso muerto que vivo porque vivo por lo menos se le ve venir, ¿no? Entonces, fíjense ustedes qué importante es cómo la academia funciona. Sabes que la sociología se inventa cuando ya los confesores no eran capaces de garantizar el orden social, y la sociología nace como una ciencia para disciplinar, ¿no? Y para garantizar el orden social. Entonces, es muy curioso, Ricardo, cómo el argumento de esta trilateral, en el año 75, la justificación es que la academia zurda estaba discutiendo, Habermas, Klaus Hofe, los que estaban pensando de una manera hegemónica, la izquierda, decían que en nuestras sociedades había una crisis de legitimidad. ¿Por qué? Porque la quiebra del Estado social iba a romper
la autorización a los gobiernos porque ya no había redistribución de la renta. Y entonces la presunción era que eso iba a generar una protesta social y los gobiernos iban a ser ilegítimos, iba a terminarse el sistema capitalista, ¿no? Una tesis un poco ingenua. ¿Y qué hace Huntington? Y esta gente dice no. Y se inventan una palabra que pasa a ser una palabra hegemónica en el análisis social. Dicen no hay una crisis de legitimidad, lo que hay es un problema de gobernabilidad. Porque si hay un problema de legitimidad, la culpa es de los gobiernos, que son ilegítimos. Pero si hay un problema de gobernabilidad, la culpa es de la gente que está ingobernable. Y entonces se empieza a justificar que para terminar con la ingobernabilidad se pueden poner en marcha incluso golpes de Estado o la violencia. Y cuando de repente eso deja de ser funcional, porque la represión ha sido muy fuerte, porque ya no es asumible socialmente, se inventan una nueva palabra, que es la de gobernanza. Y entonces la gobernanza, la idea de fondo es que ya no hay conflictos y que se pueden sentar a discutir un gran empresario, un partido político, un miembro del Estado, alguien del Fondo Monetario Internacional, porque como ya no hay conflictos, entonces ¿qué ocurre? Que te devastan y encima no te das cuenta. Y yo agregaría, y ahí creo que hay una experiencia que puede también compararse y jugar en espejo. ¿Qué le pasó al progresismo en América Latina y qué le pasó a la socialdemocracia en Europa? En las transiciones democráticas después de las dictaduras, quedaba claro que había una derrota de los movimientos populares, no solamente de las tradiciones de izquierda en aquellos países donde esas tradiciones eran fuertes, sino también las tradiciones nacional populares, en el caso, por ejemplo, argentino. El peronismo de los años 90 se convierte en funcional al laboratorio neoliberal. El Partido Radical, un viejo partido con pseudo inclinaciones progresistas o, bajo su mejor aspecto, que fue el primer alfonsinismo, intenta algún tipo de experiencia socialdemócrata, pero inmediatamente es devorado por los poderes corporativos, por los poderes mediáticos, y hay una migración del progresismo hacia lo que podríamos llamar lo políticamente correcto. Se acepta que el triunfo neoliberal es inexorable en el terreno de la economía, de la vida material, que la lógica de los mercados ha llegado para quedarse de una vez y para siempre, que es irrevocable, que ese plano de la economía y de la sociedad ya no se puede tocar. Pero lo que sí queda como posibilidad de disputa es la república, las virtudes democrático-republicanas y lo que genéricamente podríamos llamar algo así como la lógica de los derechos civiles. Podemos avanzar en lo que los norteamericanos han llamado lo políticamente correcto. Hay una renuncia a lo social, hay una renuncia a pensar la historia desde lo plebeyo, los subalternos, los sectores populares y la transformación del espíritu progresista en un espíritu costumbrista que se siente muy bien moralmente luchando contra la corrupción, los vicios de las prácticas de los gobiernos que en verdad están transformando estructuralmente a las sociedades, pero no son criticados por la transformación estructural, económica, profunda de las sociedades, sino que son criticados por su incapacidad republicana, por sus excesos. Me parece que en el caso europeo, y tú lo conoces mejor que yo, se va a ir produciendo una asociación entre la socialdemocracia que deja de ser la socialdemocracia del espíritu de los 30 gloriosos, de la construcción del estado de bienestar, para ir convirtiéndose, una vez que cae el muro de Berlín, que se derrumba la Unión Soviética y cambia su rol entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en socio perfecto para la construcción de una nueva hegemonía cultural, política y económica. Y este es un punto central, porque muchas veces surge la pregunta. John Beverly mencionaba a Beatriz Arlo como una neoconservadora, alguien que supuestamente se define como progresista, una intelectual que viene de la izquierda, que acompañó los proyectos progresistas democráticos de los años 80 y 90. Era muy fácil ser progresista en los años 90 después de renunciar a la lucha social, a la lucha por la igualdad. La palabra igualdad quedaba fuera del diccionario y lo que habitaba era otro tipo de lenguaje. Entonces ahí hay algo bien importante que quizás también en parte estos foros y nuestras conversaciones tienen que ver con eso, porque son las preguntas respecto a por qué quienes vienen de las izquierdas, de tradiciones progresistas, una parte importante termina convirtiéndose en
claros exponentes de un discurso y de una práctica neoconservadora, Claro, restauracionista y ultraliberal, creyéndose que todavía son depositarios de una visión progresista del cambio histórico, y que las tradiciones nacional populares demonizadas en América Latina aparecen ahora como portadoras y como el hecho maldito de esta época neoliberal. Me parece que ahí hay algo que podemos jugar en relación también a la experiencia de Podemos. claro. Mira, me viene genial porque esta reflexión que hace Ricardo está en el corazón de la reflexión que hemos hecho nosotros en el nacimiento de Podemos. Podemos tiene una ventaja. Somos de un país semiperiférico, que es España. Los que fundamos Podemos estudiamos en países centrales, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos, pero luego hemos venido a conocer la periferia. Hemos venido a implicarnos, ¿no?, con la periferia en la lectura, por supuesto, del centro, ¿no?, que nos ubica, ¿no? Y entonces esa experiencia nos ha permitido entender cosas que nos ha permitido a su vez hacer un relato diferente. Es verdad que hay algo que la gente no termina de entender, que Podemos no surge por nuestra voluntad de una vanguardia, no. Nosotros existimos porque el 15M, el movimiento de los indignados, en un momento determinado explota, se tira a las calles y no es una respuesta. Y es muy importante porque el hecho de que no sea una respuesta explica que estamos en la perplejidad, que un mundo se ha caído y no tenemos todavía clara la alternativa. Pero lo que sí que hay es una absoluta nitidez en que no queremos lo que nos están ofertando. Y la gente se echa a la calle. El Roto, que antes decía que es nuestro filósofo nacional, escribió una viñeta que decía, y los jóvenes, él pinta dos viñetas, ¿no? Una muy gráfica en España, cuando te echan del trabajo, hay una expresión grosera que te dice a la puta calle, ¿no? Entonces el Roto pintó una viñeta que dijo, le dijeron a los jóvenes, a la puta calle, y es lo que hicieron, ¿no? Entonces tomaron las calles. Y la otra viñeta que hizo el 17 de mayo, 2 días después del 15M, era la Puerta del Sol llena de jóvenes diciendo, y los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. El 15M no fue una respuesta, el 15M era una pregunta, que por eso, fijaos la lógica de foro, qué importante, ¿no? No tanto dar respuestas, sino hacer preguntas adecuadas. Y el 15M le dijo a la democracia representativa, oye, ¿por qué no me representas? ¿No eres la democracia representativa? Pues no me estás representando. Y a la economía supuestamente social, como rezan nuestras constituciones, le dijo, oye, si la economía es social, ¿por qué estoy excluido? Porque habéis frenado el ascenso social. Y aquí aparece una cosa que has dicho tú, Ricardo, que creo que es muy importante. Yo siempre le pregunto a mis alumnos todos los años cuál es la diferencia entre el cinismo y la ironía, que no es fácil. Y yo creo que el cínico, en su cinismo, siempre busca algún tipo de beneficio, moral o material, mientras que el irónico utiliza esa broma para decir algo que es verdadero y que le puede generar un perjuicio. La socialdemocracia en Europa tiene metástasis de cinismo. ¿Por qué? Porque cuando cae la Unión Soviética, la socialdemocracia se convierte en innecesaria. La socialdemocracia era la izquierda funcional en la pelea entre dos bloques para frenar la bolchevización del mundo. No porque la Unión Soviética fuera un sitio atractivo, sino porque la gente creía que podía ser atractivo, ¿no? Y por eso los grandes beneficiados de la existencia de la Unión Soviética hemos sido los europeos occidentales, porque ha habido Estado social gracias a que había Unión Soviética. Se cae la URSS, se termina el pacto de las élites de financiar el Estado social y la socialdemocracia de repente se convierte en algo innecesario. La socialdemocracia de pronto asume el liberalismo económico. Y si ya habías asumido el liberalismo político después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, has renunciado a la lucha armada y asumes la lucha electoral y ahora asumes el capitalismo como irreformable, sino que lo asumes como tu modelo económico, ya no pintas nada como socialdemocracia. Y entonces ahí ocurre una cosa terrible, y es que la socialdemocracia, que era keynesiana, había tenido lugar en los estados nacionales. Y a partir de los años 70, el modelo neoliberal lo que genera es la globalización. Y por tanto, la socialdemocracia, que era nacional, se queda descolocada. Ya no tiene espacio donde hacer nada. ¿Y sabéis qué ocurre? Creo que es importantísimo. Y es que la socialdemocracia empieza a ponerse nostálgica y a hacer como oferta regresar al pasado. Y toda su propuesta es una propuesta sobre la base de las leyes existentes,
intentar justificar que vamos a regresar al pasado. ¿Y sabéis cuál es la trampa central? Que lo políticamente incorrecto se lo dejan a la extrema derecha. Que el enfado de la gente con un sistema que ya no te garantiza el ascenso social, el enfado de la gente que ve que ya no puedes acceder a la universidad, que no tienes servicios públicos, que tardas 40 años en pagarte una vivienda. Ese enfado, la socialdemocracia no lo puede representar porque ha perdido sus referencias. La izquierda postcomunista no lo puede representar porque no tiene herramientas, ni siquiera conceptuales. ¿Y a quién le dejamos eso? A la extrema derecha. Y esa extrema derecha es la que va permeando todo el sistema político en Europa, todo, ¿eh? Le Pen en Francia ha terminado contaminando a todos los partidos políticos. Y por eso cuando surge Podemos, entiende que tiene que desbordar estas realidades, que no puede ser rehén de ningún tipo de lectura del pasado. Leí una pintada aquí en Buenos Aires, yo estuve aquí en 2001. Por cierto, me acuerdo en las colas, muchos argentinos que decían, yo no soy argentino, yo soy italiano, yo soy español. Es una cosa que me partía el alma, ¿no? Porque había como una falta de asunción de que tenías la pelea que darla aquí. Y todo el mundo pensaba que iba a solventar los problemas marchándose del país, ¿no? Que era como muy terrible, ¿no? Y recuerdo cuando estuve aquí en 2001 vi una pintada que era, no sabía que era imposible, fue y lo hizo. Y de alguna manera los de Podemos nacimos así. Decidimos tirar una piedra en el estanque y presentarnos a las elecciones en enero. Perdón, constituirnos como partido en enero. Para España, Juan Carlos, también está viviendo esa acusación antes incluso de llegar a las elecciones del populismo, ¿no? Que es un gobierno, quisiera formar un gobierno populista, miran a América Latina. ¿Qué es populismo? ¿Qué es popular? ¿Y cómo encarar ese debate político? Desde América Latina y en el caso europeo lo mismo. Yo creo que ahí efectivamente hay una querella no solo de interpretaciones, sino de raigambre conceptual del término. A ver. Cuando uno piensa, y me ha tocado conversarlo con amigos en Europa, cuando uno utiliza el término populismo, hay un reflejo inmediato que el europeo progresista o democrático, de izquierda, en cualquiera de sus matices, toma, que es cuidado, porque para nosotros ese término conduce directamente a nacionalismos xenófobos, a herencias fascistoides, a estructuras que se asemejan mucho más al Frente Nacional de Le Pen, a los nacionalismos de derecha de algunas de las repúblicas exsoviéticas, y por lo tanto, para nosotros ese término es un término antidemocrático, profundamente antiliberal, y a su vez el establishment, el dispositivo mediático, y ahí se asemeja Europa, Estados Unidos y las élites latinoamericanas, el concepto de populismo va directo contra formas o prácticas gubernamentales que se sostienen y se constituyen a partir de una lógica clientelar, a partir de la mitologización del pueblo, de la multitud, etcétera, etcétera, y que llevan a la fundición de los estados, al gasto excesivo, al gasto público irresponsable. Pero hay una diferencia que no es menor. A mí lo que me interesa no es tanto lo que dice la élite gobernante en Europa o en América Latina respecto al populismo. Mucho más me interesa lo que dicen aquellos que deberían comprender los procesos de matriz popular en América Latina. Porque para América Latina el término es un término que también se discutió muy profundamente. Desde los años 40 en adelante es una discusión entre las tradiciones nacional populares y las tradiciones de izquierda. Pero nosotros hemos aprendido a comprender que la palabra populismo es corrosiva en América Latina, porque es la visibilidad de los olvidados, de los subalternos. Es el momento histórico, por ejemplo, en el que el primer peronismo genera las condiciones para que se vuelva imposible en los años subsiguientes que la sociedad de castas permaneciese en la Argentina. En la Argentina el primer peronismo habilita, abre
las puertas a la multitud, a las masas trabajadoras, a los negros de la historia, y los coloca en el centro de la escena y hace imposible que el sistema opere bajo la lógica de la invisibilización, de la exclusión, salvo bajo la utilización de la violencia, y por eso las violencias reiteradas desde el 55 hasta el 76. Después va a operar de otras maneras. Pero el populismo aparece en experiencias como la de Cárdenas en México o en esta nueva generación de democracias populares y plebeyas en América del Sur como una ruptura, como una disrupción, como quizás un gesto subversivo, como no lo tiene cierto discurso que, viniendo de la tradición de la izquierda, que es una extraordinaria tradición, sin embargo no ha podido en muchos casos revisar el modo como sus palabras también fueron contaminadas por la historia y siguen pensando la realidad bajo el virtuosismo de conceptos que no son virtuosos ya. En cambio, me parece que en un punto, y ahí me interesa también la reacción, que procesos como los de Chávez en Venezuela, o Evo en Bolivia, o los Kirchner en Argentina, o Correa en Ecuador, hayan sido acusados de populistas, creo que es como una medalla a la insubordinación. Es como un gesto efectivamente maldito. Es como colocarse por fuera de una hegemonía que era planetaria, que lo sigue siendo. Porque cuidado, y lo hemos conversado muchas veces con Juan Carlos, con los amigos de Podemos, de Syriza, con otros amigos de América Latina, y estoy de acuerdo con lo que él dice, lo irreversible no existe para el poder. No existen conquistas populares irreversibles, salvo que esas conquistas se sostengan en la propia movilización del pueblo y en los triunfos que en democracia significan los triunfos electorales. Porque estamos bajo esa condición. Yo recuerdo que García Linera me decía, no nos equivoquemos, la democracia liberal, el acto eleccionario, es un acto querido por el pueblo, es un acto valorizado por el pueblo, es un acto por el que los pueblos en América Latina han dado sangre, han luchado contra las dictaduras, no lo podemos subestimar a ese momento fundamental de la democracia. Lo que no podemos hacer es pensar que ese momento eleccionario ocupa la totalidad de la experiencia popular, porque en las democracias frágiles, como son las democracias contemporáneas, con papeles tremendos de los medios de comunicación masiva, de la industria de la cultura y del espectáculo, que construye sentido común, que construye subjetividad, la manera de generar electorados complacientes está allí también, bajo las prácticas que vos, Juan Carlos, recién señalabas, de un individualismo que transforma la cotidianidad de los seres humanos. Por eso nosotros peleamos a contracorriente en América Latina y en Europa también. Nosotros vamos contra el sentido común. Y el populismo, y por eso nosotros reivindicamos el populismo, va contra el sentido común construido por 40 años de hegemonía neoliberal. Claro. Ahí es muy importante. El sistema está tan trabado, decía yo antes, que no te deja ver la luz. Vivimos como una suerte de noche donde todo encaja y por eso tenemos que vivir de los relámpagos que de repente iluminan, ¿no?, el espacio. Los relámpagos nos hacen ver las grietas y las grietas hay que situarlas, ¿no?, porque las grietas son solo eso, grietas, pero no puedes despreciarlas. No puedes despreciar que todavía queda mucha pared, porque entonces eres como la mosca que choca contra el cristal y choca contra el cristal y choca contra el cristal llena de melancolía, pero tampoco puedes despreciar la grieta porque la grieta marca la tendencia. Entonces, ¿qué es muy importante? Os decía antes que en el texto este del año 75 hay un tipo que se llama el juez Lewis Powell, y esto es que es muy importante porque ves la ventaja que nos llevan. Lewis Powell es un juez que después Nixon le va a hacer miembro del Tribunal Supremo. Y él hace un memorándum, el llamado el memorándum Powell, donde él dice que la hegemonía norteamericana y por tanto la hegemonía occidental es demócrata y que los republicanos no tienen espacio. Y el tipo dice que o cambiamos el sentido común o no tenemos nada que hacer. Y él propone crear fundaciones, crear universidades, pagar a profesores, hacer traducciones, controlar los medios de comunicación, controlar Hollywood. Y al final van construyendo una manera de pensar que lleva a un New Deal, pero no como el de Roosevelt, sino el New Deal for America de Reagan. Es decir, que la gente que antes vibraba en Hollywood con Robert Redford tumbando al presidente Nixon en una película sobre el Watergate, pasa a vibrar con Rambo.
Y de repente ahí ha cambiado una manera de ver las cosas y de sentir. Y hay un elemento que creo que es esencial, y es que no nos damos cuenta de que nos han robado las palabras, y por eso la lucha por el diccionario es una lucha donde nos jugamos muchas cosas, pero hasta en la cotidianidad, ¿no? Es decir, cuando en España ya no te despiden, sino que hay un ajuste de plantilla. Aquí es reestructuración. O no te bajan el salario, Aquí en sino que es América una Latina se moderación. hizo eso. Hay una moderación salarial. Y pobrecitos bancos que hay que inyectarles liquidez. Sí. ¿Quién va a ser tan desalmado para negarle una inyección a nadie, aunque sea un banco, ¿no? O, fijaos, ahí la idea cruel de rescatar un banco, como si fuera un pobre huérfano, ¿no? Es decir, rescatar un banco, ¿no? Y vamos comprando esas cosas. Hay algunas que son graciosas, porque la Casa Real en España no se divorcia, tiene interrupciones temporales de la convivencia, ¿no? Hay su cosita. Pero más allá, fijaos, de la broma, lo que sí que es cierto es que hay un control radical de las palabras que no nos hacen entender las cosas. Por ejemplo, el liberalismo, que es la teoría que hay detrás de la Constitución en Argentina, la teoría liberal, la clásica, la del siglo XVIII, siglo XIX, la teoría liberal es una teoría normativa que no nos dice cómo es la realidad, sino que nos dice cómo debe ser. Pero ¿cómo demonios la teoría liberal puede decir que el Parlamento representa a la nación y nosotros nos lo creemos? Si cuando plantean esa teoría las mujeres ni votaban. En cambio, compramos que el Parlamento representa a la nación. Y entonces detenemos cualquier tipo de planteamiento político porque se agota en el Parlamento. Y el modelo neoliberal, que es lo que tenemos que terminar de entender, es al mismo tiempo diagnóstico y terapia. Hace una lectura de las insuficiencias del modelo keynesiano, de las insuficiencias del Estado social, de las insuficiencias de lo público, de las ventajas de lo privado, de la necesidad del individualismo, todo ese constructo, ¿no?, de que pagar impuestos es negativo, de que los ricos son un elemento de dinamismo económico de nuestras sociedades. Todos esos son elementos normativos, pero nos los venden como un diagnóstico y al mismo tiempo como la terapia de lo que hay que poner en marcha. ¿Qué ocurre? Que cuando ese modelo no funciona, porque el neoliberalismo nunca cuestiona la democracia representativa, nunca, nunca. A lo sumo, ¿qué hacen? Dejan a la extrema derecha que critique, como decías tú, Ricardo, los excesos del sistema. Pero los populismos de derechas nunca cuestionan el modelo capitalista, nunca. Pueden tener una retórica contra la corrupción, una retórica contra los inmigrantes, contra los partidos políticos, pero nunca cuestionan el sistema, que esa es la gran trampa. Y el modelo neoliberal tampoco. ¿Qué ocurre? Que de repente la ciudadanía dice, a ver, ¿yo qué hago? Una parte está perpleja porque no está dispuesta a asumir los cantos de sirena del populismo de derechas. Otra parte está perpleja porque dice, es que ya los partidos, el bipartidismo no me solventa nada. ¿Qué hago? ¿Y qué haces? Impugnas el modelo institucional vigente y te dicen, populista. Y tú dices, ¿cómo populista? Si lo que estoy diciendo es que vivo peor que mis padres y que, por tanto, el contrato social de posguerra que habíamos firmado en Europa después de la guerra, que era que tenía que haber ascenso social, lo habéis quebrado. Y estoy diciendo que estas instituciones no funcionan y por eso os decía que el 15M no es una respuesta, es una pregunta. Oye, ¿por qué esto no funciona? Y te dicen, populista. Y dices, oye, pero si a Rajoy, el presidente actual de España, te presentaste con un programa electoral y al año dice textualmente, dice, sé que me presenté con un programa electoral, pero lo he incumplido, pero he hecho lo correcto. Acá tuvimos un presidente que hizo lo mismo, pero lo cambió el mismo día que subió como presidente. ¿Y quién es el populista entonces? Entonces hay una cosa para terminar Sí. Hay una cosa que sí que creo que forma parte de la discusión, y es que el modelo populista, es decir, es un modelo de impugnación de lo existente, yo lo vivo como un momento destituyente. El modelo populista es un resumen muy fácil, ¿no?, que lo plantea Laclau, tú estás enfadado porque se te ha roto el ascenso social. Tú construyes una polarización entre un ellos, que nosotros le llamamos la casta, y un nosotros, que es el pueblo que ha sido golpeado en un 70%. Y que de alguna manera construye un discurso que le dice al pueblo, oye, toma conciencia de que te están robando tu bienestar, articúlate como un sujeto
y confronta lo que existe. Y ese sujeto que se inventa dice, coño, es que yo no tengo espacio en los partidos políticos. Es que yo no tengo espacio en este modelo constitucional que me excluye. Por tanto, me activo destituyentemente, es decir, para impugnar lo que existe, pero falta el segundo momento, que es el momento constituyente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos siempre viven el populismo como un momento que desmantela lo existente. Y por eso el éxito en América Latina y la inteligencia de Chávez, que es lo que plantea, ya no es un asalto al Estado, sino un proceso constituyente de reconstrucción del contrato social, que es lo que va a hacer Bolivia, que es lo que va a hacer Ecuador, y entonces el sistema se ve descolocado. Dice, es que estos, en vez de asaltarme con las armas, me asaltan con mis herramientas, que es la Constitución, y se quedan descolocados. Bueno, nos quedaríamos horas acá. Veo la atención de todos. Les agradecemos mucho, Juan Carlos Monedero y Ricardo Foster. El aplauso para ellos. Sí, por 5 minutos. Gracias. Y nos queda... vamos a hacer una breve pausa. Sí. Perdón, solo quiero... Es que antes quería haber dicho una frase y no la he dicho. ¿Cuál? Que es como un resumen de las cosas que estábamos discutiendo. Y es que, por favor, que reflexionemos todas y todos de que la crisis del neoliberalismo lo ha hecho más fuerte. Fijémonos la paradoja. La crisis del modelo neoliberal lo ha hecho más fuerte. Y la pelea en Europa, igual que la pelea que tuvieron ustedes aquí, es a ver quién es más neoliberal. Es que me acuerdo que el Fondo Monetario elogiaba a Menem porque decía que era el alumno más aventajado de las propuestas neoliberales. Y claro, y así después le fue. Entonces, que hagamos la reflexión de que si el pueblo no entra en la política, esa rueda, ese círculo vicioso implica que a mayor crisis del neoliberalismo, más neoliberalismo. Y que tenemos que aprovechar esas rendijas, esas grietas, para que la noche se ilumine y nos reconozcamos como pueblo. Ricardo. Totalmente de acuerdo, porque creo que este es el momento excepcional y extraordinario que estamos viviendo en la Argentina, y de ahí la importancia también de un año electoral como este, donde se juegan tantas cosas. Es falso imaginar, y estoy completamente de acuerdo con Juan Carlos, que la crisis del neoliberalismo implica un retroceso del neoliberalismo, implica doblar la apuesta por parte de la hegemonía neoliberal. De ahí la importancia de sostener proyectos democráticos y populares con todas sus dificultades e incluso con nombres que nos puedan producir inquietudes y preguntas, porque lo que hoy se está disputando de verdad en nuestros países es continuar siendo un momento de ruptura respecto a la repetición de la injusticia o el regreso. Y ahí no hay negociación posible. Pero hoy sabemos que estamos en condiciones democráticas, ampliando la idea misma de democracia, de seguir avanzando, pero teniendo conciencia de algo fundamental, y lo planteó también Juan Carlos. No hay garantías en la historia, y mucho menos conquistas irreversibles. Hay que luchar para mantenerlas. Gracias. Les agradecemos. Vamos a hacer Gracias, una breve Lourdes. pausa. Por favor, una breve pausa para reacomodarnos y viene la tercera mesa, la tercera actividad de este día.